Bien, pues empiezo. No me hagáis reír mucho, que luego se ve. No, sí. No digo que no. Empiezo pues. Buenas tardes. La clase de hoy es una revisión general, un resumen general de lo que será el segundo cuatrimestre. Hemos intentado hacer un programa de estética abarcando la historia de Occidente y el primer cuatrimestre vimos la Edad Antigua, como confío en que ya hayan aprendido. Algunos ya lo sabían antes del examen y otros por el examen, que la Edad Antigua es hasta el Renacimiento, mientras que llamamos Edad Moderna a los 5 siglos que van desde los renacentistas hasta nosotros, y ahora les aclararé por qué. Iremos pasando, nos detendremos muy poco, quiero decir, no trataremos cada uno de los temas de cada época en detalle, sino que eso lo haremos durante el curso y ya sobre programa, pero sí intentaremos exponer en cada época, es decir, Renacimiento, Racionalismo, que es justo antes de la Ilustración, Barroco, Ilustración y Romanticismo, hasta ahí llegaremos, las principales ideas estéticas, al menos en relación con la música, no respecto a todo el arte, sino lo que a nosotros nos interesa. Pues empezaremos con una pequeña introducción como repaso a lo que fue el curso. Comenzamos con esto es un mapa del mundo, supongo que se ve escrito en una partitura, no sé si desde ahí se aprecia, escrito con notas, no sé cómo suena, pero si quiere alguno tiene el aparatito necesario, pues lo imprimimos mejor y lo pasamos por el aparato a ver qué suena. Lo uso hace años para ilustrar estas cosas. En el curso hemos ignorado, lo dije en las primeras clases y después ya no he insistido en ello, hemos ignorado a casi 5/6 de la humanidad, sino más, no solo en número, sino también en el tiempo. Nos hemos concentrado en la historia de Occidente, que es esto de aquí, y en los últimos 3 siglos también esto de aquí y alguna otra zona, pero vastas culturas, como por ejemplo China, 1 de cada 6 humanos vive aquí. O por ejemplo la India, que aquí no se ve, estará por aquí, se está, que también 1 de cada 6, o 1 y pico de cada 6, entre chinos e hindús, pues son ya más de 1/3 de la humanidad. Y un sinfín de pueblos y culturas que confían haberlo dejado claro ya. Decimos que la música es universal, como también se ve en el examen, porque no existe ningún pueblo conocido que no cante, que no baile, que no tenga música. Es decir, la facultad musical, más o menos compleja, pues existe en todas partes y por eso es universal. Comenzamos así el curso y también por épocas más arcaicas para intentar aclarar qué es eso de la estética. Es decir, que la estética, como nada en este mundo, no empieza en el momento que se le pone nombre. Esta es una creencia de algunas tribus actuales todavía y algunas de la antigüedad, que dicen que si algo no tiene nombre, no existe. Es decir, intentamos aclarar que el juicio estético o la capacidad de escoger es propia de cada cultura y es muy antigua. Y por eso empezamos por estas, no se asusten que no nos vamos a detener, ya las vieron algunos, unos vieron unas, otros vieron otras, para ilustrar que al menos la actividad simbólica, es decir, el hecho de no hablar como hablamos hoy, pero el hecho de utilizar códigos, señales, más o menos, bueno, alguna actividad vocal habrá que atribuirle a nuestros antecesores, a especies que nos precedieron. Y ya vimos cómo esto se puede remontar hasta aproximadamente 2 millones de años, con Homo ergaster, que se extinguió y no tuvo descendencia, con Homo habilis, que sí que llegó después a Homo erectus, y a Homo sapiens y a los neandertales. Digo, alguna actividad vocal habrá que atribuirles, por lo menos urg, ¿no? Y un par de botes, no van a estar mudos. No hemos estado mudos, en efecto, hasta que hemos empezado a estudiar la historia de la música. Ni hemos dejado de hacer juicios estéticos hasta que en 1700 alguien le puso el nombre a la nueva ciencia. Esto es un error. O lo diré de otro modo. No hemos empezado a hablar desde que hablamos de gramática. Esto no es así. Por eso hubo estas clases de la introducción, también para que entendieran en qué se basa el arte, y esa era la clase de orígenes del arte, en la función simbólica. Desde el primer momento en que empezamos a atribuir significado a cosas que no lo tienen, bueno, por ejemplo aquí tenemos el pedrusco de Leakey, la famosa cabeza, que es, bueno, cabeza, algo, ¿no? Que está percutida, que tiene aquí 4 puntos, que tiene 1.600.000 años. O las Venus, que son mucho más recientes, 300, 400.000 años, pero que no son de Homo sapiens.
porque nosotros hace 400.000 años no estábamos aquí. Había neandertales, había Homo erectus. Algunos dicen sapiens arcaicos, bien, puede ser, pero cromañones en el sentido moderno no estábamos aquí. Quiero decir, en el primer momento, fuere cual fuere, en el que atribuimos un significado a lo que no lo tiene, por ejemplo a un objeto o a un dibujo, pues ya hay actividad simbólica. El problema es que en estos tiempos tan remotos, es decir, uno se va para atrás, y llega a un punto no muy tarde en que lo estético y lo religioso se confunde, no lo podemos separar. Es decir, las primeras pinturas rupestres, que también vimos algo de hace 40.000 años o así, esas son las pinturas son de las más antiguas, pues cumplían un fin ritual o de caza, y si eran de caza era ritual, solamente religioso, o también había un fin estético. O lo que vieron en la cueva de Blombos, que esto es más reciente, 100.000 años, conchas decoradas, abalorios, ese tipo de cosas se hacía solo por estética, o sea, porque, bueno, también se lavarían de vez en cuando los antiguos, no digo todos los días, pero a veces es necesario hacer estas cosas. Pues llega un momento, uno va hacia atrás, en que esto no se puede separar, y la función estética y la función ritual, pues no se pueden distinguir una de la otra, pero en cualquier caso es función simbólica. Lo mismo que todas mis palabras, las mías no, las de cualquier humano o cualquier otra especie que haya pronunciado jamás, todos son símbolos, porque en mis palabras no hay nada de la botella, ni del limón, ni del pájaro, sino que es, yo digo pájaro y un inglés dice bird y un ruso dice lo que le place. Es decir, con los sonidos musicales pasa lo mismo, y en general con todo lo que llamamos actividad artística. El arte, en efecto, se basa en la capacidad de abstraer y simbolizar, es decir, cambiar los significados del lugar. No es un juego de malabarismo ni nada, es una forma de ampliar pues el modo de transmitir las cosas. De modo que desde cuando hay actividad estética, pues no lo pudimos precisar, pero sí encontramos estas Venus, 400.000 años, las flautas son más modernas, ya lo saben. Después estaba este objeto, 1,5 millones de años, pero el rastro de la actividad que nos permite hablar, aunque no sea esta complejidad, o ser hábiles con una mano o con la otra, que eso es siempre lo mismo, pues se puede rastrear al menos hasta 2 millones de años. Incluso se ha postulado, o se ha planteado que el Australopithecus, que vive aquí 3 millones hace 3 millones de años, pero que no está claro que sea la especie que dio lugar a nuestro propio linaje, sí podía cantar, claro, en el sentido arcaico que se ha planteado aquí al principio, no cantar ópera o cantar diatonía, que es lo que más nos gusta a los humanos, 7 notas y esas cosas, sino emitir un canto como hacen multitud de otras criaturas. No hay ninguna razón, ni objetiva ni subjetiva, lícita, para admitir que todo bicho viviente, bueno, todos no cantan, pero en fin, todo el mundo hace cosas, y los precursores de los homínidos, de los humanos, los homínidos y homínidos. Bien, pues eso tuvo como fin la primera clase. Un turno vio los 3 últimos millones de años. Ustedes aquí vieron solamente esta parte de abajo, una versión más comprimida, más reducida, y yo no voy a insistir en estas cosas, ya están en el canal. Estaban ya también para el examen, quien quiera pues ya las puede ver. Aquí no me voy a extender más, no sé si entienden cómo está esto. 3 millones, 2 millones de años, 1 millón de años, y aquí en los últimos 100.000 años y así, que se han expandido, aquí es donde aparecen los primeros instrumentos musicales conocidos. Pero lo voy a decir más claro, por si no ha quedado todavía claro. El instrumento ancestral es la voz. Bueno, es de cajón, que antes de que se nos ocurriera tallar cualquier flauta, cualquier pito, pues algún gorgorito estaríamos haciendo, además del urg, que es una forma de hablar. Es decir, estos 100.000, aquí es donde ya hay registros fiables, datables y verídicos. Antes no es que cuando tallábamos Venus, quien fuera la especie que la tallara, Erectus o nosotros o quien fuera, no cantáramos. La pregunta es un poco, plantearse estas cosas es un poco intentar poner el carro de los bueyes o que el carro ande solo. Van las dos cosas parejas. Era similar el asunto a cuando hablábamos del ritmo. Estaba por aquí, pero porque no se puede situar en otro sitio. Pero es razonable decir que cantamos pero que no bailamos, o que un pueblo puede bailar pero no cantar. Esto hasta hoy no se ha observado. Es decir, que las cosas van trabadas. Ahora, como
función ritual segura, la más antigua que conocemos es la del neandertal, que ya enterraba a sus muertos. Eso también lo comentamos aquí, no tienen más que teclear estas cosas en Google o en YouTube y lo haré. Pues en los últimos 100.000 años, ahí sí, esta es la flauta más antigua que les salió en el examen, la de Aguaztea. Aunque hoy por hoy no se puede atribuir ni a neandertales ni a cromañones, pero es la más antigua. En cambio esta, que sí que es neandertal, aunque no es tipo tubular, no es tipo flauta, no es un hueso de ave largo, sino que es otro tipo de hueso. Esta sí, esta tiene unas 60.000 y después por aquí en torno a 40.000 años están otra colección de flautas y así, todas nuestras, todas del Cromañón. Y poco más, aquí se amplían los 10.000, que son tiempos históricos, ya lo hemos visto y aquí no voy a enredar más. Esta es la misma de antes, o sea, la parte de abajo, pero se han incluido las 3 especies que habitaron el planeta desde hace 2 millones de años, en las cuales se ha documentado lo que estaba citando hace un momento. Asimetrías cerebrales. Bueno, el cerebro no queda, claro, pero el hueco, el interior del cráneo sí. Y en la parte izquierda, área de Broca, que es la que me permite a mí y a ustedes ser diestro tocando el violín o escribiendo a máquina o hablando, es la misma. Esa ya se observa en Homo ergaster, en Homo erectus y también en Neandertal, y en habilis, perdón. Homo ergaster, habilis, erectus y también en Neandertal. Este es erectus y este de aquí es Miguelón de Atapuerca, el cráneo más completo de Neandertal, que hoy esto ya no se discute. Neandertal tallaba flautas, ergo cantaba, ergo bailaba, probablemente hablaba, y muchos de los mitos o planteamientos erróneos del siglo pasado, como que si la laringe estaba demasiado alta, que si, en fin, una serie de cosas que ya tratamos aquí el año pasado, pues todo eso, pocas cosas se discuten ya. El año pasado se grabaron 2 clases aquí de estética y están en YouTube con el título de El lenguaje de los neandertales. Están divididas en 4, porque eran de 2 horas más o menos. Pues ahí se pasa revista todo esto para quien quiera ponerse al día rápido. Al día no es al cabo de la calle ni todo descubierto ni nada, sino pues un poco actualizarse. Muchas de las cosas que se dicen ahí se van oyendo en las noticias cada 2 por... El otro día también salió otra, aunque de la división del trabajo por sexos nosotros no hablamos. Bueno, ahí están y yo no me voy a parar. Esto fue el inicio del curso y después pasamos a épocas históricas ya más cercanas a Grecia. Los últimos 10.000 años ustedes han visto Mesopotamia, se supone, Egipto y la India, esas culturas antiguas, en los vídeos de YouTube, y nosotros nos concentramos este año en clase, por el contrario, en la época clásica, es decir, más o menos desde el 700, tiempos de Esparta, 800 a.C., en el primer cuatrimestre, digo. Abarcamos también Roma en sucesivas clases, hablamos del hidráulis aquí, después también de los órganos medievales, aunque ya un poco más adelante. Esta es la misma, pero con más detalle. Dedicamos una clase solo a la edad de oro de Grecia. Bueno, solo a ella no, abarcamos un poco más para que situaran los principales objetos, las primeras piezas musicales, el epitafio de Seikilos, el texto anónimo contra Eletos y todas esas cosas, las escasas evidencias directas, digo, de actividad musical que nos han llegado de ahí. Y esto era dedicamos una clase entera a estas cosas. En tiempos de Pericles pues ya había, pero no 1 ni 2, centenares, miles de certámenes, y así durante un milenio hasta los tiempos de Constantino y poco más allá. De todo esto hay clases también grabadas este año o el anterior o en Alicante, y si tienen curiosidad en el canal se pueden, no hay más que teclear Odeones. Cuando busquen temas sobre las cosas que hacemos, conviene ponerlas en plural, porque ya nos dimos cuenta, si tú pones origen del canto, bueno, ahí sale de todo, grupos modernos, grupos folclóricos, mientras que si pones orígenes, entonces no. Con los odeones pues pasa igual, tú pones odeón y te salen un montón de cines y un montón de teatros que se llaman, actuales digo, que se llaman odeón, porque eso es lo que significa, de modo que nosotros pusimos odeones. Los odeones ya aprendieron lo que son locales de concierto con todas las letras, con todas las notas, sería más propio decir, donde no hay espectáculos dramáticos, ni tragedias ni nada, sino actuaciones musicales, y esa situación, lo mismo, duró 1000 años y abarcó todo el Mediterráneo. Todo esto ya se ilustró
Esto solamente es como una breve introducción. Con los instrumentos pasa igual. Hemos dedicado una clase al laúd antiguo, es decir, mesopotámico y egipcio, otra al laúd griego, todo eso está ya en YouTube, griego y romano, y con las gaitas y tubos polifónicos o multifónicos, como se llama, hicimos lo mismo. Pues avanza un poquillo, y esto igual. Grabamos ya en este turno precisamente la clase dedicada a órganos medievales, es decir, de los cuales no nos ha llegado nada, ni una representación, ni un tubo, ni nada, salvo referencias literarias. Mientras que sí nos han llegado hasta hoy fragmentos de algunos órganos que ya los vieron, 2 pequeños portativos en Pompeya, además salieron en el examen, casi todas las cosas que estoy citando salieron. 2 portativos en Pompeya y también un hidraulis en Aquincum, otro en Aventicum. El de Aquincum era un neumático, perdón. Otro en Aquincum, que les mostré una pieza de la carga de registros con 6 hileras, bueno, una pieza de metal hecha en serie con molde, claro, un mecanismo complejo. Pero, en cambio, pese a que tenemos algunos restos de 4 ejemplares de órganos grecorromanos, en cambio desde aquí hasta el siglo XI-XII, pues no hay representaciones ni siquiera restos de órganos, pero sí había referencias literarias, hasta un total de casi 20, que ya las grabamos en este mismo turno y pronto estarán también en YouTube. Es decir, dimos un repaso a la Edad Antigua, y que incluye la Edad Media, por supuesto, y solamente voy a mostrar 5 para recordar lo que ya hemos visto en la última parte del programa, y empezamos en un momento con lo que es propiamente la segunda mitad del curso, la Edad Moderna. Yo ya sé que un curso de estética de la música occidental, bueno, para algunos debería empezar en 1700 y concentrarse, para otros debería empezar en 1800, para otros en 1500. Pero yo he preferido hacer un curso de estética musical, pero general, y en un cierto momento derivar a Occidente, que fue, pues en el momento que entramos en Grecia ya estábamos en Occidente. Según algunos, Occidente solo se basa en la historia cristiana. Yo es una opinión que no comparto, y muchos otros tampoco. La herencia de Occidente son las 2 cosas, 2000 años de cristianismo y al menos 1000 antes de lo que llamaban paganismo, pero ese no es el caso. El caso no son las creencias, que en el mundo antiguo eran no exactamente libres, pero sí un poco diferentes, sino los logros o las cosas que cada época pues puede aportar a este tema. Evidentemente, los neandertales y los sapiens antiguos pues a la estética podían aportar poco, salvo sus propios juicios y las huellas que nos han llegado, pero los griegos sí. De hecho, como veremos hoy también, y ya lo he dicho en otras ocasiones, prácticamente, no todas, pero más del 90% de las disciplinas actuales, tanto en ciencia como en arte, siguen basándose en los modelos griegos, como hizo Roma, y creo que es el 90% también del léxico técnico de todas las disciplinas occidentales, y las incluyo todas ahora, pues todos los palabras técnicos que usamos aquí, desde armonía hasta diatonía, intervalo, cualquier cosa, y los físicos igual, y los médicos igual, y el derecho igual, y así con todo, siguen teniendo raíces griegas. Cuando en la ciencia actual y desde los últimos 5 siglos, desde los renacentistas, hay que acuñar una nueva palabra para cualquier cosa nueva, se toman raíces griegas. Pues vamos a ver este pequeño intermedio que ya lo hemos visto, además está muy reciente, ¿no? Y ya está. Esta es la misma, solo que han desaparecido las citas. Esta clase ya la vieron ustedes, la de los órganos, y estará pronto en la red. En la Edad Media, el principal fenómeno estético a la caída de Roma, cuando empieza la Edad Media, digamos así, en el siglo V, es la condenación de las artes. La condenación significa que las artes libres o por encargo, como hemos aprendido en el barroco, como se practicaron en la Grecia y en Roma clásica, o como las practicamos hoy, es decir, que yo escribo lo que quiero porque quiero, o porque alguien me lo encarga, eso quedó proscrito, prohibido, y de hecho los instrumentos musicales y los registros de casi todo tipo, cuando digo registros me refiero a imágenes, dibujos, cosas, casi por completo, hay alguna excepción, ya mostramos aquí flautas triples también, del siglo VII y del siglo IX, pero desaparecen de los registros, y todos estos dibujillos y miniaturas que a veces ven de los códices medievales son todos de después del milenio, después de los tiempos de Guido, todos, prácticamente todos. Hay algunos del siglo IX
algún códice inglés, salterios se llaman, son libros de salmos, pero casi, por ejemplo, todas estas son posteriores al 1100. Aquí vemos animales que tocan algunos instrumentos curiosos, por ejemplo gaitas, es decir, desaparecen porque en Roma había, ya las enseñamos, ya hemos citado las fuentes, y parece que no había tocado la gaita hasta 700 años después, pero la gaita reaparece con la misma forma y el mismo diseño. Evidentemente el instrumento no se ha esfumado, ni los intérpretes tampoco. Lo que han desaparecido por incendios o por lo que fuere, o por falta de copistas o por la razón que fuera, son los registros, pero no los instrumentos. Esta sí, esta es un poco posterior, no es de 1100, esta es un poco más adelante, 1400, por eso tiene más detalle. Bueno, esto no son quimeras propiamente, son animales que tienen instrumentos, aunque aquí hay 3 gaitas, 1, 2 y 3, esta es más moderna, y aquí hay un jabalí que está tocando un pequeño portativo. No es un hidráulis ya lo han entendido, tiene cubetas de agua, eso no se puede mover, es un instrumento estático. Pero hay otros pequeños instrumentos de los cuales ya Nerón, es que el comentario de Suetonio, que habla de lo que quería hacer Nerón, no precisa qué tipo de órganos eran, pero probablemente eran portativos, los mismos que vimos aquí. Estos no son, estos no son quimeras, pero creía que las había puesto, pero otras sí. Y ya está, esto ya lo hemos aclarado. Hay un vacío ahí de 7 siglos en los registros, en las fuentes, pero no en la práctica. Y estas dos resumen lo que ya saben. Este es el lema de San Agustín, y de muchos durante la Edad Media. Esto remite al concepto antiguo de la Edad Antigua de música. ¿Qué es música? Todos los ciclos ordenados de la naturaleza. Eso decía la respuesta correcta en el examen. Es decir, no solo las cosas que vibran y producen sonidos con altura, sino cualquier ciclo, las estaciones, las migraciones de los pájaros, las revoluciones del Sol, las estrellas, que año tras año vuelven a ocupar sus posiciones, los cometas, que vuelven cada 3 años o cada 300, todo lo que es cíclico y se repite, todo eso es música. Bueno, había los dos significados, el otro también existía, un significado amplio y un significado restringido como lo usamos. Esta solo está aquí para recordar eso, una de las máximas que rigieron durante toda la Edad Media. Este de aquí no son medievales, este es el profesor de Leonardo da Vinci, se llama Fra Luca Pacioli, vive en 1400, fue su instructor. Como ven, está dibujando, es que no, esta no la puedo ampliar más y no la tengo, pero si teclean Fra Luca escrito Pacioli, con C, con una sola C, rápidamente aparece en Google. Pero esto que cuelga aquí del aire, que parece una especie de objeto extraño de los extraterrestres, es un gran sólido pitagórico con muchos lados, cristalino, por aquello de las proporciones. Así empezamos el curso. La estética no es una cuestión de cantidades, sino de proporciones, lo cual no significa que todo el mundo tiene que ir a las mismas proporciones para nada. Ya lo aclaramos, todos vemos igual, probablemente desde el Neandertal e incluso antes, quiero decir, igual pues 7 bandas de color en el arco iris, aunque sabemos que hay muchísimos colores, y escuchar de octava a octava mayormente 7 o 12 notas, pero todo el que sea músico, como estamos aquí, sabe que no hay 12 notas. Hay 12 notas en la escala, pero sonidos, ¿cuántos hay? Pues todos los que quieras, claro. Es decir, la percepción es universal y trasciende el tiempo, y no podemos afirmar que las especies, pero dentro de una misma especie, como sabía decir, igual vemos hoy que hace 5.000 años que hace 30.000, no hay otra. Igual oímos hoy que hace 5.000 que hace 30.000, es que no hay otra. Ahora después, eso sí es cultural, cada pueblo, cada región o cada grupo humano puede elegir, y eso ya es un acto estético. Es decir, ¿por qué como pollo pero no como lagarto? O ¿por qué uso semitonos y tonos y no uso otras fracciones de tonos? En cambio, griegos y otros pueblos sí que las usaron, hoy también. Los árabes y los hindús usan fracciones menores que el semitono en su música y ya está. Esta de aquí, solamente por los modos gregorianos, que aquí no los hemos visto en detalle, es un tema más propio de musicología u otras asignaturas, pero sí hablamos de cómo se componía en el gregoriano y cómo se consideraban a sí mismos estos monjes que compusieron durante siglos melodías eclesiásticas para el culto cristiano, que de eso sí han llegado, no muchas cosas, pero sí que hay registros. De lo que no hay registros es de la música que no es la del culto. Ese es el problema en Occidente, en música, claro.
Bueno, y en otras cosas también. Desde la caída de Roma hasta más o menos 1100 o algo así, tiempo de las cantigas de Alfonso X el Sabio. Aquí nos ilustra nada más. Esto sí, es un gran pantocrator, creo que lo vamos a ver mejor en un momento. A ver. Sí, ahora lo veremos mejor. Aquí es por la armonía de las esferas, que también han aprendido ya lo que es. No es exactamente música, ahora sí que nos estamos limitando. Esto se limita solamente al movimiento de los astros y a un presunto sonido que según algunos emitía cada uno de los 7 planetas conocidos y que según Aristóteles eso era una patraña. Bueno, ha coincidido que aquí hay 7, y si no había 7, pues 5 que veíamos moverse, y la luna y el sol, y ahora 7. Pero en el mundo de Alf, por ejemplo, pues no sabemos cuántas lunas puede haber, cuántos soles, cuántos planetas. Esto es aquí ha coincidido que no hay 7, quiero decir, no hay 5, hay 5, después está Plutón, Urano, Neptuno, planetas que los antiguos no podían ver, porque a simple vista no se ven. Y todos estos cálculos y cábalas ya hablamos cuando entramos en Grecia, que si el 7, que si el 5, que si el 12, pero ahora retomaremos algo más. Y esta creo que también fue de las últimas que vimos en la Edad Media, cómo era el universo durante toda la Edad Media, oye, hasta los tiempos de Copérnico, que casi le cuesta también la cabeza, a Galileo, que ya es los tiempos del Renacimiento por donde vamos a empezar. Intentaba reflejar esta idea medieval, también ese asunto de la música de las esferas, es decir, hay 7 objetos que se mueven en el cielo y se tienen que mover sobre algo, si no, no volvería, sobre una especie de vía o carril. Y la explicación o modelo era que había 7 esferas de cristal, y eran de cristal precisamente porque si no fueran de cristal no podríamos ver el siguiente planeta. Y la última de todas esas esferas era la cúpula celeste. Esa era opaca, pero tenía unos agujeritos pequeños por los cuales se filtraba la luz del creador, y eso eran las estrellas. Quiero decir, esto se decía, ya lo saben, durante toda la Edad Media, incluso durante parte del Renacimiento, una frase habitual: los antiguos eran mejores en todo. Yo he intentado enseñar este año aquí y en la red que en casi todo, porque en efecto parece que eran mejores en todo, pero en música eran unos simples, por lo que nos están contando sin intención de faltar. Quiero decir, desde el siglo I y II antes de Cristo, en Alejandría, donde el reloj famoso y el hidráulis, ya se enseñaba que la Tierra era redonda, que daba vueltas alrededor del Sol y otras cosas parecidas, y había cultos incluso que representaban estas cosas. Esto se enseñó en Alejandría durante varios siglos, mientras que más o menos desde el 300, bueno, en tiempos de Hipatia se seguía enseñando igual, claro, eso es el 400. Mientras que en adelante, y hasta Copérnico y Galileo, que ya saben la anécdota, ¿no? Pues si mueve, dijo, parece que lo dijo con la boca pequeña, pues la Tierra volvió a ser plana, los barcos se caían por algún punto más allá de Cullera, bueno, más allá de las columnas de Hércules, nadie sabía dónde estaba, y con esos mimbres llegamos a la Edad Moderna. Esta es la de antes, para mostrar cómo el cristianismo medieval siguió imbuido de misticismo numérico o pitagórico o del de los antiguos. Lo mismo pasó en música. Puedes prohibir muchas cosas, pero si suprimes la longitud, o sea, la ratio de las cuerdas, ¿qué música vas a hacer? Que no sé si lo dije durante el curso, el gregoriano y la música medieval religiosa, que es lo que nos ha llegado, pues algunos dicen que es aburrida, no es mi opinión, es otro tipo de componer la música y por eso suena como suena, pero al fin y al cabo son tonos y semitonos, es decir, es diatonía, lo mismo que todo el mundo hoy. Digo lo del misticismo numérico por lo siguiente: aquí no hay 12 ángeles músicos, pero hay 24, hay 12 a cada lado. La mística del número, de la proporción, o de esas constantes naturales que aparecían por doquier, el 4, el 5, el 7, el 12 y sus múltiplos, pues sigue presente. Lo del gregoriano creo que lo aclaramos, pero no lo puedo recordar tampoco, visto a vuelo de pájaro, claro, abarcando varios siglos, viene a ser algo así, como una especie de experimentación melódica sobre todos los tipos posibles, pero según ciertas reglas que no permitían pues ciertos saltos o ciertas cosas. Es decir, que
la afirmación el gregoriano es aburrido y otras similares que se oyen a veces entre músicos, lo único que denota es que el que lo está diciendo no tiene ni idea de gregoriano ni de nada. Es decir, el gregoriano suena diferente porque tiene que sonar, no es una composición libre, ya lo aclaramos aquí, pero eso no le quita ningún mérito. Es un objeto musical, está encuadrado en un tiempo, en un lugar y en unas condiciones históricas y culturales, y así hay que contemplar. Si todos pintáramos como Miguel Ángel, pues evidentemente no habría tiendas de pintores ni nada, vendría ya todas. Aquí tenemos otra, bueno, los instrumentos no hace falta que me pare ahora porque ya los hemos visto en otras. Aquí hay un pequeño portativo, sinfonías, ahora veremos algunos, salterios, etcétera. Y este es otro donde se ven, ahora veremos algún sacabuche más, se ve una trompeta natural, pero los dos son ya de 1200 en adelante. Esto no es edad media, pero muy próxima a lo que llamamos gótico. Aquí igual, se ilustran algunos, ya hay violas de brazo, ya hay grandes laúdes con muchas cuerdas, pero donde faltan las fuentes es en los 7 siglos anteriores. Bien, pues era solamente una pequeña introducción.